Muy buenas carbotardes a todo el mundo. Somos el equipo número 2 del grupo 324, conformado por Delgadillo Adame, Flores Guerra, Gallegos García, García Esparza, Pérez Mondragón y Santillán Álvarez, y el día de hoy les hablaremos sobre los carbohidratos. Como una breve introducción al tema, es necesario recordar que existen 4 biomoléculas que son esenciales para la vida, siendo estas las proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y carbohidratos, siendo estos últimos los encargados de otorgar energía a todas las células del cuerpo humano. Los carbohidratos son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente. Son de las biomoléculas más abundantes en la Tierra y algunas de estas, como el azúcar y el almidón, son fundamentales en la dieta humana. Estos también pueden recibir el nombre de glúcidos o sacáridos, y esta es una palabra griega que significa azúcar. Los carbohidratos se clasifican según los resultados de estos al hidrolizarse, pudiendo dividirse en 3 grupos principales. Los monosacáridos, que son el monómero de los carbohidratos, y estos no pueden dividirse en azúcares más simples. Los oligosacáridos, que son cadenas formadas por grupos de 2 hasta 10 monosacáridos. Y los polisacáridos, que son cadenas de azúcares compuestos por más de 10 monosacáridos. Asimismo, los monosacáridos poseen una clasificación propia, basada en el grupo funcional y número de carbonos que poseen, que a su vez otorga el nombre del monosacárido. En el caso del grupo funcional se presentan los aldehídos y cetonas, que otorgan el nombre de aldosa y cetosa respectivamente. Y en el caso del número de carbonos, esto se basa, pues como el nombre lo dice, en la cantidad de carbonos que poseen, otorgando los nombres de triosa, tetrosa, pentosa, etc. El carbono asimétrico o quiral es aquel carbono que se encuentra unido a 4 átomos distintos. Como podemos verlo señalado, en la imagen tenemos un carbono asimétrico, ya que sus sustituyentes son distintos. La presencia de uno o varios átomos de carbono asimétrico en un compuesto químico es responsable de la existencia de la isomería óptica. Esta es un tipo de isomería que se produce cuando una molécula tiene un centro quiral o asimétrico. Los isómeros ópticos son imágenes especulares no superponibles entre sí. La isomería es una propiedad de aquellos compuestos químicos que tienen la misma fórmula molecular de iguales proporciones relativas de los átomos que conforman su molécula, pero presentan estructuras químicas distintas y por ende diferentes propiedades y configuración. Para calcular el número de isómeros en función de los carbonos asimétricos, primeramente podemos notar que, si una molécula tiene un único carbono asimétrico, solo puede existir un par de isómeros ópticos, es decir, 2 isómeros ópticos. Si tiene 2 carbonos asimétricos, da por resultado un máximo de 2 pares isómeros ópticos, es decir, 4 isómeros ópticos. Si no presenta ningún carbono asimétrico, solo tiene una configuración y no habrá isomería óptica. Y así consecutivamente. Una molécula con n número de carbonos asimétricos hace posible 2n números de estereoisómeros. Un hemiacetal es un grupo funcional que resulta de la interacción o de la reacción de una acetona y un alcohol. Una aplicación muy clara de esto sería la ciclación, que tiene como resultado la interacción entre grupos funcionales de carbono, en donde se forman los hemiacetales, que en este caso serían los hemiacetales cíclicos. Por el contrario, un hemiacetal es un grupo químico que resulta de una reacción entre un aldehído y un alcohol, como lo podemos observar en la imagen de abajo. Algunas características importantes de los hemiacetales serían las siguientes. Como ya sabemos, los hemiacetales se forman con un oxígeno de alcohol más un carbono carbonílico. Las formas cíclicas de los hemiacetales se pueden ver representados en proyecciones de Hayward. Por lo general, suelen ser bastante inestables y el equilibrio que se da en ellos se puede ver desplazado hacia la izquierda. Un dato curioso acerca de estos es que pueden ser reconocidos comúnmente como azúcar. La actividad óptica es la capacidad que tienen las moléculas en una disolución de desviar el plano de una luz polarizada. Si lo hacen en el sentido de las manecillas del reloj, se designan D, de dextrógira, y si lo hacen en sentido contrario, se designan con L, de levógira. Este fenómeno nos genera a los isómeros. La mutarrotación es un fenómeno que ocurre en monosacáridos referido a la rotación que sufre el carbono anomérico al pasar de un estado a otro. Puede pasar de un enlace de carbono alfa a uno beta o viceversa. Y por convención, si la disposición del OH es hacia arriba, lo llamamos beta, y si es hacia abajo, lo denominamos alfa. Pero para poder pasar de un estado al otro, se debe pasar primero por el estado de cadena abierta. Ahora continuamos con la ciclación. En este caso realizaremos una aldosa, la cual es la galactosa. Para empezar, numeramos a la molécula. Ahora lo que haremos es localizar nuestro grupo carbonilo y nuestro penúltimo carbono, el cual va a ser nuestro alcohol con el que realizaremos nuestra ciclación.
Una vez localizadas las estructuras, procedemos a liberar un protón de hidrógeno de nuestro penúltimo carbono, el cual generará una carga negativa en el oxígeno al cual estaba unido. Ese oxígeno con carga negativa realizará un ataque nucleofílico a nuestro carbono del carbonilo, quedando enlazado a este. Una vez realizado el ataque, este carbono manda la carga a su oxígeno, el cual rompe uno de sus dos enlaces. El oxígeno, al no tener su segundo enlace, lo que hace es atrapar al protón de hidrógeno que antes había liberado, formando un enlace con él. Ahora, para pasar a nuestra forma Haworth, contamos los carbonos que tenemos sin contar el penúltimo, debido a que este será sustituido por nuestro oxígeno. Enumeramos desde el carbono en donde se localizaba nuestro carbonilo, en este caso se localizaba en el primero, por lo tanto empezaremos desde el 1. Y como queremos que sea dextrógira, iremos de derecha a izquierda. Ahora lo que haremos será determinar si va a ser alfa o beta. En este caso yo quiero que sea alfa, por lo que OH irá abajo. Una vez realizado eso, procedemos a poner todos los OHs y Hs restantes. Como tip, podemos decir que en el caso de que OH esté a la derecha, irá abajo, y si está a la izquierda, irá arriba. Y ya por último, a la hora de colocar nuestro último carbono, al ser un residuo, siempre se va a colocar arriba. Ahora realizaremos la ciclación de una cetosa, en este caso va a ser la cicosa, y el procedimiento va a ser el mismo, solamente que esta vez va a haber un pequeño cambio, realizándolo beta y L. Como mencioné anteriormente, es el mismo procedimiento. Se enumera la molécula, se localiza el grupo carbonilo, se libera el protón y se genera la carga negativa, el oxígeno ataca a nuestro carbono del carbonilo, se manda la carga y se rompe uno de los dos enlaces y se atrapa el protón. Contamos los carbonos que tenemos sin contar el penúltimo debido a que será sustituido por nuestro oxígeno. Enumeramos desde el carbono en donde se localizaba nuestro carbonilo, pero en este caso se localizaba en el segundo. Por lo tanto, empezamos desde el 2, teniendo en cuenta que esta vez será L, así que empezaremos de izquierda a derecha. Y para colocar nuestro OH será arriba, ya que queremos hacerla beta. Proseguimos a colocar el resto de nuestros Hs y OHs, y aquí entra el mismo dato, que si es a la derecha irá abajo, y si es a la izquierda irá arriba. Y en el caso de nuestro último carbono es residuo, por lo tanto siempre irá arriba. Los principales monosacáridos en cuanto a triosas son el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Ambos son intermediarios en una fase de la glucólisis. En las tetrosas está la D-eritrosa, que es un intermediario del metabolismo de carbohidratos. En las pentosas podemos encontrar a la D-arabinosa, L-arabinosa, D-ribosa, 2D-deoxirribosa y la D-silosa. En las hexosas está la D-galactosa, L-galactosa, D-glucosa, que es importante remarcar que es una fuente de energía importante en el metabolismo animal, la D-manosa y la D-fructosa, que igualmente es un intermediario de la glucólisis. Por último, tenemos a las septosas, que solo encontramos una y es la D-cedotolusa, que es un intermediario en el ciclo de Calvin, de la fotosíntesis y en la ruta de la pentosa fosfato. Los glucósidos son metabolitos secundarios de las plantas unidos a monosacáridos u oligosacáridos a través de enlaces glucosídicos. Estos tienen varias funciones. Sirven como antioxidantes atrayentes de polinizadores y controladores de las hormonas vegetales en las plantas. También participan en procesos de inhibición enzimática y como agentes alelopáticos. Y algo bastante interesante es que se utilizan en la farmacéutica para el diseño de fármacos para el tratamiento de la hipertensión, desórdenes circulatorios y agentes anticancerígenos. Los disacáridos, como su nombre lo indica, están formados por dos monosacáridos unidos covalentemente mediante un enlace O glucosídico, que se forma cuando un grupo hidroxilo de un azúcar reacciona con el carbono anomérico del otro. Esta reacción da lugar a la formación de un acetal a partir de un hemiacetal y un alcohol, y la eliminación de un H2O. El compuesto resultante se denomina glucósido. La reacción inversa es la de la hidrólisis. Como podemos ver en la imagen siguiente, esta es la formación de una maltosa a partir de dos moléculas de D-glucosa. Los siguientes disacáridos se consideran de relevancia por su importancia biológica. Tenemos a la sacarosa, conocida como azúcar de mesa, que es un disacárido de glucosa y fructosa. Esta se sintetiza en plantas pero no en animales, y es un producto intermedio principal de la fotosíntesis. Después tenemos a la lactosa, que es un disacárido compuesto por galactosa y glucosa que se encuentra en la leche. Mucha gente adulta no puede digerirla y es lo que causa la intolerancia a la lactosa. La maltosa mencionada anteriormente se forma a partir de dos glucosas. Esta se produce durante el proceso de fermentación y se puede encontrar en la cerveza y el pan. La trealosa es un constituyente principal del fluido circulante de los insectos con papel de reserva energética.
Y por último, la celobiosa es un azúcar conformado por dos glucosas unidas por los grupos hidroxilo del carbono 1 en posición beta de una glucosa y del carbono 4 de otra glucosa. La celobiosa aparece en la hidrólisis de la celulosa. La mayoría de glúcidos naturales se encuentran en forma de polisacáridos, polímeros de medio a alto peso molecular. Pueden ser homopolisacáridos, o sea que contienen un único tipo de monómero, o heteropolisacáridos, que contienen dos o más tipos diferentes. Entre los polímeros más abundantes y de mayor importancia biológica se encuentran el almidón, el glucógeno y la celulosa. Los tres están formados por moléculas de D-glucosa y solo se diferencian en el tipo de enlace glucosídico, constituyendo estructuras espaciales diferentes, es decir, son homopolisacáridos. El almidón contiene dos tipos de polímero de glucosa, la amilosa y la amilopectina. Ambos funcionan como reserva energética en plantas. El glucógeno es el polisacárido de reserva más importante en las células animales y es especialmente abundante en el hígado, donde puede llegar a representar alrededor del 7% de su peso, y también se encuentra en el músculo esquelético. Y la celulosa es una sustancia fibrosa, resistente e insoluble en agua que se encuentra en las paredes celulares de plantas, en particular en cañas, tallos, troncos y en todos los tejidos vegetales leñosos. Los carbohidratos son moléculas muy importantes, ya que son la principal fuente de energía en el cuerpo y de reserva, y van a servir de componentes estructurales en las paredes celulares y en la matriz extracelular, entre muchas otras cosas. Por ello es muy importante conocer estos conceptos básicos y cómo es que se componen, ya que su estructura nos va a indicar muchas cosas, como ya lo han mencionado a lo largo del video. Comprender cómo están formados nos va a ayudar a entender procesos más complejos como será el metabolismo de los carbohidratos. Muchas gracias por su atención, esperamos les haya gustado.